Bueno, pues pendientes de la administración Trump y de lo que suceda en Oriente Medio, hoy tenemos más conversaciones importantes. En concreto, seguimos mirando a Ginebra, donde Rusia, Ucrania y Estados Unidos están reunidos con un ataque masivo que les contábamos también al inicio de este espacio, con Rusia lanzando cerca de 400 drones y con la duda que sigue estando en torno al Donbass. Olga, quiero saber hasta qué punto eres optimista también con estas conversaciones en Ginebra. ¿Hasta qué punto crees que se puede sacar algo de estas conversaciones trilaterales? Yo creo que, a ver, el conflicto entre Ucrania y Rusia, cuanto más se dilate en el tiempo, menos oportunidad. Bueno, creo que Ucrania ya ha perdido toda oportunidad de sentarse en una mesa de negociación y de no perder directamente, porque ha perdido en la guerra, ha perdido territorio y efectivamente pues no tiene el apoyo de Estados Unidos para poder garantizar no hacer ciertas cesiones o concesiones a Rusia, que para ellos son líneas rojas desde el inicio. Cuanto más se dilata en el tiempo, es verdad que Rusia hay una parte del Donbass que se le está resistiendo y que no está consiguiendo anexionársela enteramente, pero creo que cuanto más se dilata, más perjuicio tiene para Ucrania, sobre todo para la población civil ucraniana. Yo no soy muy... No, creo que estamos cada vez más cerca del acuerdo de paz simplemente por el hecho de que tanto la población europea como la población en el sistema internacional hemos pasado de entender que la guerra era una forma de hacer política a precisamente cuestionarnos que la guerra era un problema social. Y por eso se surgieron las Naciones Unidas y por eso surgió como una especie de orden internacional, un sistema liberal que garantizaba que la guerra no era una forma de hacer política. ¿Qué ocurre? Que es un conflicto que ya está tan dilatado en el tiempo, que la población mismamente lo entendemos, como digo, como un problema social y que vemos unas consecuencias directas y que, como bien sabes, el sistema internacional ahora mismo es tan volátil y hay tantos conflictos internacionalmente que muchas veces se pierde el foco del conflicto de Ucrania y Rusia a pesar de estar en nuestras fronteras, que llega un momento dado en el que Ucrania, aunque sea por tiempo, ya está perdiendo fuerza y los aliados están perdiendo o disminuyendo el apoyo a Ucrania. Lo vimos la semana pasada como Macron está virando el mensaje de un apoyo incondicional a Ucrania, a decir y a iniciar conversaciones con Rusia, conversaciones primero técnicas, luego diplomáticas. Estamos viendo cómo Meloni también le seguía. Quiero decir, al final creo que se va a llegar a un acuerdo de paz, pero porque precisamente Ucrania ha perdido relativamente el apoyo incondicional que tenía de todos los aliados europeos y Estados Unidos. Y llegado un momento dado, Ucrania no está perdiendo ni capacidad armamentística ni apoyo militar, simple y llanamente porque los Estados europeos, los miembros de la OTAN, perdona, que no son todos, los miembros de la OTAN, principalmente en los que son Estados europeos, están financiando armamentísticamente y militarmente a Ucrania a través de empresas militares estadounidenses y por lo tanto Donald Trump pues también está adquiriendo ahí una parte de beneficio para su país, ¿no? Si eso no fuera así, creo que incluso la presión aumentaría y sería todavía mayor. No sé si estaremos cerca de un acuerdo de paz o no, porque yo creo que Europa trata de justificar que Donald Trump es un paréntesis y que está pensando a ver si pasa ese paréntesis cuanto antes. Yo creo que Donald Trump no va a ser un paréntesis, creo que va a marcar el nuevo rumbo y orden del sistema internacional en el que rompemos las reglas, como decíamos, y las bases de la ONU o distintos acuerdos o alianzas internacionales que teníamos, que hemos visto que hay estructuras que ya están pasadas, desfasadas y que además hay normas que tampoco tienen sentido, como bien decía antes mi compañero Emiliano, ¿no? Entonces pienso que este acuerdo finalmente de paz llegará, pero simplemente porque podemos darlo por sentado como si fuera una especie de rendición en el que no son capaces de mantener este conflicto contra Rusia. Rusia tiene mayor capacidad no solo militar ahora mismo, sino también de relato sobre esta guerra. Y yo creo que es eso, que la población lo ve como un problema social constantemente y ya cuanto más tiempo pasa, el apoyo disminuye y las alianzas cambian. Pues Eduardo, te quiero preguntar por lo mismo, de nuevo conversaciones, de nuevo con la misma sede, de nuevo con Ginebra y de nuevo con Estados Unidos que juega el papel de mediador. ¿Cómo de cerca crees que estamos de un acuerdo entre Rusia y Ucrania, teniendo en cuenta lo mismo que decíamos antes, que Trump necesita victorias y, por ejemplo, el fin de la guerra en Ucrania sí que le puede dar peso, ¿no? Sí que le puede dar un argumento de cara a las elecciones de noviembre? Yo creo que estamos igual de lejos de un acuerdo que siempre, pero estamos más cerca que nunca de una concesión, que es un eufemismo de la palabra rendición. Ucrania ya no está en condiciones de perpetuar durante mucho más tiempo, y esto no es
una valoración ni positiva ni negativa, porque luego te llegan comentarios, eres prorruso, eres pro-ucraniano, eres no sé qué, esto Emiliano lo sabe perfectamente, ¿verdad? Cada día le señalan de una manera. Es un hecho. Han tomado Prokhorovka, están amenazando Odessa, están bombardeando todo, les están dejando sin centrales eléctricas, están pasando frío en la retaguardia. Yo me imagino esos soldados en las trincheras pensando que sus padres, sus madres están muriéndose de frío detrás y pensando, ¿y por qué seguimos luchando? Ucrania no puede dejar pasar esta oportunidad. Yo creo que ha dejado pasar grandes oportunidades. La primera fue los acuerdos de Minsk, en donde Rusia reclamaba respeto a la población rusa, incluso manteniendo la soberanía ucraniana en esas zonas. No se aceptó, así fueron las cosas y ha ido de mal en peor. Han ido pasando oportunidades por delante y el escenario después de esa oportunidad cada vez era peor para Ucrania. Ucrania ha visto como esta semana tenían que detener al ministro de Energía en la frontera escapándose con dinero. Ya sabíamos que Ucrania era uno de los países en la lista de países más corruptos del mundo antes de que empezara la guerra. Parece que no han cambiado mucho las cosas. Puede haber una crisis interna tremenda. Ahí sí creo, igual que en Irán, digo, es muy difícil que internamente un régimen tan sólidamente establecido se venga abajo desde dentro. En Ucrania sí creo que puede haber una caída desde dentro o propiciada por Estados Unidos, por la CIA. Sustituir a Zelensky por el embajador en Londres, cambiar la residencia de cada uno de ellos. Tú te vas al West End y yo vengo aquí a Kiev, ¿no? Yo creo que soy optimista en ese sentido, que va a haber una rendición maquillada, debería haberla, porque el riesgo de que se convierta en un estado fallido es tremendo. Rusia no quiere toda Ucrania, no quiere, sinceramente no lo quiere, o sea, no quiere reconstruir el régimen soviético, quiere volver a la Rusia eterna de la zarina Catalina, ¿no? Que fue precisamente la que conquistó la península de Crimea a los otomanos. Existía un país que se llamaba Ucrania y conquistó aquello. No era así, ¿no? Entonces, pues querrá cerrarle las salidas al mar, igual que hicimos los europeos y sobre todo los norteamericanos en la Primera Guerra Mundial, convirtiendo a Austria en una especie de estado enano, lo que había sido un imperio sin salida al mar, ¿no? Entonces vendrá la parte, lo que yo llamo guerra de Ucrania 2.0, que es qué pasa después, en donde los polacos darán un paso al frente y dirán, nos quitaron toda esta tierra después de en la Segunda Guerra Mundial, los rusos nos mataron no sé cuánta gente, reclamamos aquello, los rumanos igual, esta Transnistria, Moldavia, todo esto. Moldavia, pues mira, ya descaradamente para nosotros. Los húngaros que quieren que pase por allí el petróleo y el gas, los eslovacos. Fijaros que Fico, Tusk, Orbán, todos esos líderes han sido los primeros que se han declarado claramente a favor de un acuerdo y de un entendimiento con Rusia, ¿no? Yo creo que las cosas están lo suficientemente en posición, como se suele decir, ¿no?, como para que se firme un alto el fuego, porque sinceramente resulta muy difícil explicar ya a la población que ha habido cientos de miles de muertos para nada, para absolutamente nada, ¿no? Así que sí, una vez más, en la quiniela ponemos opciones de negociación altas, ¿no? Vamos a ver, acuerdo, posible. Emiliano, te quiero preguntar por lo mismo, ¿qué opciones crees que hay de alcanzar un acuerdo en Ginebra, en este caso entre Rusia y Ucrania, y también cómo crees que puede afectar a Trump de cara a noviembre? Es curioso porque siempre la narrativa da la sensación que es Ucrania la que no quiere llevar a cabo un proceso de negociación y de cese el fuego, y luego ya vendría, en su caso, el acuerdo de paz. Yo creo que incluso en Múnich el propio presidente Zelensky dejó caer que si hay un congelamiento de la línea actual del frente, pues que podría llevarse a cabo esa negociación. Ya es más discutible que haga una concesión territorial del 20% que todavía domina el Donbass y donde están todas las ciudades fortificadas, que es lo que les ha permitido resistir los envites
del ejército ruso, con más de entre 3.000 y 3.500 muertos rusos mensualmente para tratar de conquistar un porcentaje nimio de territorio, con aldeas totalmente ya destruidas, que eso también la población rusa tendría que pedir responsabilidad a su maravilloso presidente. Entonces, yo creo que siempre Zelensky y el gobierno Zelensky ha dicho que está dispuesto a sentarse, pero lo que no está dispuesto es aceptar la rendición incondicional bajo todas y cada una de las condiciones que exige Putin. Entonces, cada vez que hablamos, siempre parece ser que Putin es el que plantea las cosas y que no tiene nada que hacer. Hasta ahora Putin, en ninguno de los intentos que se ha hecho, ha dicho, sí acepto estas condiciones, 1, 2 y 3, que no implique una humillación y un control absoluto de Ucrania, porque el propio presidente Zelensky dijo, muy bien, yo puedo hacer unas elecciones legislativas si las condiciones la permiten, renunciando a que se hagan en esos territorios que de momento pertenecen a la soberanía y a la integridad territorial de Ucrania, aunque estén dominados militarmente por Rusia. 2, pero tengo que hacer un referéndum. Y entonces preguntemos a ese pueblo, que todo el mundo decimos que están cansados. ¿Cómo no van a estar cansados? Llevan 4 años con permanentes bombardeos nocturnos de diferente alcance, sin electricidad, pasando frío, con 8 millones de personas desplazadas del territorio ucraniano en terceros estados, refugiados, mientras dura esta situación. Es decir, claro que están cansados, pero también hay que reconocer que tienen una identidad nacional y que esa identidad nacional no quieren ser rusos. Y lo han dicho por activa y por pasiva. Y lo que no podemos aceptar el resto es que un señor, con el uso de la fuerza, se salga con la suya y lo que es un Estado, pues lo divida simplemente para debilitarlo por sus ansias, no sé si son catalinas, de Nicolás o de Alejandro. Me da exactamente igual cualquiera de las familias reales de los Romanov en las que quiera verse representado el señor Putin. Pero no lo podemos permitir, porque también hay otras zonas como Kaliningrado, que también es un peligro para Polonia o para Lituania o para la propia Finlandia, que ya sufrió una cesión del 10% de su territorio. Entonces, creo sinceramente que puede haber un proceso, pero en ese proceso no podemos pedirle, ni Estados Unidos es un mediador neutral, que sea el único que haga concesiones, sea Ucrania. Rusia tendrá que también llevar a cabo algún tipo de concesión. Y esa concesión puede pasar por una soberanía de facto, que es lo que el presidente Zelensky también ha dicho. Muy bien, congelamos la línea del frente, hay una soberanía de facto por parte de la situación actual de los rusos en las 4 provincias, y Crimea, que ya sí que eso yo creo que ya la dan hasta por perdidos los propios ucranianos. Y a partir de ahí, el uso conjunto o la explotación con el control de Estados Unidos de la central nuclear de Zaporilla. Es decir, pero los rusos tendrán que decir algo, porque hasta ahora es maximalismo puro. No, estas son mis condiciones y de aquí no me bajo. Permanentemente vuelven a la famosísima visita en Anchorage con el presidente Trump para decir, no, es que allí acordamos unas cosas entre Trump y Putin, pero no estaba Zelensky y menos aún los europeos, que somos los que estamos poniendo el dinero encima de la mesa, que somos los que estamos suministrando ahora mismo más material militar a la propia Ucrania y que somos los que vamos a aceptar a Ucrania completamente soberana o perdiendo la parte que tienen dentro de la Unión Europea. Es decir, es que la factura la vamos a pagar nosotros, el sacrificio lo vamos a pagar nosotros. Entonces, debemos estar también en esa mesa negociadora para garantizar que esas concesiones no sean simplemente una imposición por parte del señor Putin, como si fuera el zar Alejandro o Nicolás I. Bueno, pues en este contexto de tensiones en Oriente Medio, también de tensiones por Ucrania, vamos a seguir mirando a últimas horas, sí, vamos a poner el foco en uno de los activos que más ha sufrido en las últimas semanas. Vamos a mirar a Bitcoin, que, bueno, en apenas media hora, están viendo ustedes precisamente la caída en sus pantallas, ha perdido de nuevo una gran cantidad de dineros. Se dice que se han evaporado 40.000 millones de dólares en el mercado. Ahora, como ven, empieza a recuperar un poquito, subiendo de nuevo, tocando de nuevo el entorno de los 67.000 dólares. El mercado cripto ha sufrido este martes un duro golpe cuando Bitcoin ha vuelto a desplomarse por debajo de los 67.000 dólares, desencadenando una venta masiva que ha evaporado cerca de 40.000 millones en apenas media hora. Esta caída se produce en un contexto de aversión global al riesgo, sobre todo por la tensión geopolítica, por estas conversaciones entre Irán y Estados Unidos, también estas conversaciones en Ginebra entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos, y también las dudas en torno a la política monetaria de la Reserva
Federal. Unos factores que están llevando también a los inversores a refugiar su dinero en el oro. Bitcoin acumula ya una caída del 28% en lo que va de 2026, es decir, su peor inicio de año desde 2018. Tenemos a Ethereum también sufriendo por debajo de los $2.000, ahora mismo cotiza en 1957, caídas para XRP, también se deja un 1,16% hasta los $1,45, o, bueno, por mirar otra dentro del top 10, TRX también viene en negativo, cediendo un 0,67% hasta los 0,27 centavos. Muy atentos al mercado cripto, sobre todo con Bitcoin, que ahora empieza a recuperar por encima de los $67.000, pero que ha perdido, bueno, pues 40.000 millones en poco más de media hora. Pendientes de la volatilidad en el mercado cripto, hablando de volatilidad, de inseguridad, te quiero preguntar por Europa, Olga, si te parece, empezamos contigo. Alemania dice pues que somos dependientes de Estados Unidos, que lo necesitamos para defensa. Estamos viendo, por cierto, un cruce también interesante entre Alemania y Francia. El ministro de Exteriores, Johann Wadephul, le decía a Francia que se tienen que gastar mucho más en defensa. A ver, sobre las palabras de que Europa depende de Estados Unidos, nosotros los europeos hemos sido súbditos felices de Estados Unidos, eso es innegable. Y mientras Estados Unidos se encargaba del poder duro, de la parte militar en todo el sistema internacional, nosotros hemos tenido la oportunidad de encargarnos de valores, de defensos, de derechos, libertades, etcétera, que creo que es algo que hay que reconocer y poner mucho en valor a Europa. El problema de Europa ahora mismo es que, bajo mi punto de vista, está demasiado dividida para tener un liderazgo. Es demasiado dependiente o ha sido demasiado dependiente de Estados Unidos para tener una soberanía, pero tenemos una cosa positiva y es que somos suficientemente ricos como para que no pasar desapercibidos en un sistema internacional. Y esto último creo que nos da una oportunidad, de nuevo, de que Europa tiene que realmente poder gestionar o ver cómo soluciona lo que siempre estamos hablando. La semana pasada se reunieron todos los líderes europeos, que es la competitividad europea. El problema de la competitividad europea no es solo la gran inversión que tienes que hacer, sino que también tienes que poner de acuerdo a los líderes europeos en qué la vas a hacer y de qué forma. Yo creo que Europa ahora mismo tiene lo que decía antes, los líderes europeos yo creo que están divididos. Por un lado, hay unos que están pensando que Donald Trump es un paréntesis y que por favor pierda las elecciones de midterm, haya un impeachment y por lo tanto vuelva un gobierno demócrata en el que el sistema internacional se vuelva un poco a reorganizar y las alianzas entre Estados Unidos y Europa nos den ese respiro de nuevo a nivel del sistema internacional. Y por otro lado, creo que están los líderes en los que consideran que eso no va a ocurrir, que se va a abrir un nuevo sistema internacional y que Europa tiene que ser fuerte. Para mí el foco en esa parte en la que Europa tiene que ser fuerte en el sistema internacional, no nos podemos olvidar de también poner mucho el foco en el ciudadano, porque creo que hasta el momento todas las políticas europeas que hemos hecho, ya sean pensadas en competitividad o no, las hemos hecho alejados de poner el foco en el ciudadano, y creo que eso es lo que realmente deslegitima el establishment europeo y lo que genera, bueno, pues mayores riesgos cuando se habla de autonomía, soberanía o no de los estados dentro de los mismos. Ahora mismo yo creo que Europa tiene un papel en el sistema internacional bueno, pues absolutamente de espectadora, que debería de tener un papel protagonista precisamente por lo que decíamos, no solo por como defensa de los derechos, sino también porque, bueno, pues por suerte somos lo suficientemente ricos ya sea en un ámbito comercial como para no pasar desapercibidos en ese sistema internacional. Pero creo que están lejos de alcanzarlo, lejos de conseguirlo y sobre todo porque no saben hacia dónde tirar. O sea, hemos visto cómo, bueno, pues personas que trabajan y dirigen la Corte Penal Internacional se han visto individualmente atacadas por el gobierno de Estados Unidos, en este caso, y de Donald Trump, y han visto bloqueados el poder hacer pagos con sus propias tarjetas de créditos por esa orden de detención contra Netanyahu. Por lo tanto, hemos visto una nueva debilidad europea, y es que el sistema internacional europeo se basa a nivel financiero principalmente en estadounidense, a nivel tecnológico en estadounidense, a nivel militar en armamento estadounidense. Por lo tanto, por supuesto que tenemos una dependencia muy grave, por supuesto que si Donald Trump continúa con, bueno, pues con estos ataques a nivel individual, como también hizo en su día con el comisario Breton, ¿no? Nombrándole persona non grata en que no pueda acudir a Estados Unidos, pues por supuesto que lo que estamos viendo es que esa dependencia va todavía más. Y yo creo que Europa lo que está tratando de hacer es determinar hacia qué parte quiere ir, pero creo que efectivamente está tan dividida que es muy difícil que obtenga un liderazgo y muy difícil que pueda conseguir, bueno, pues mostrar un poco de autonomía y competitividad estratégica, y sobre todo es que creo que todavía no somos conscientes del coste que puede tener, pues al final esa famosa competitividad del informe de Mario Draghi requiere una inversión muy alta, pero que realmente tenemos que estar dispuestos a si lo hacemos o no. Y si no lo hacemos en todas las materias, ya sea por ejemplo en materia de defensa, bajo mi punto de vista la materia tecnológica es algo que tiene que ser absolutamente relevante en tener una autonomía estratégica, y que sin duda Europa tiene que aprender a actuar solo
independiente en el sistema internacional y bueno, pues ante este nuevo orden mundial pues a lo mejor tenemos que hacer nuevas alianzas con otros países u otros aliados que realmente nos sumen y nosotros podamos ser autónomos, aunque será un camino tedioso y largo para que realmente Europa sea estratégicamente autónoma.